Buenas amigos y amigas de Fanzine Blog. Eh, Hoy vamos de estrena de micro y de palo de micro más que nada. Y hoy vamos a haceros una crítica. Si me veis de cuando en cuando con esta camiseta de The Punisher, de El Castigador, quiere decir que la película de la cual os voy a hablar no acaba de gustarme o simplemente ha sido un desastre. No es el caso de la que vamos a hablar, que es de Magnificent Seven, que es Los Siete Magníficos, película de Antoine Fuqua, director. Por ejemplo, os tengo aquí una mesa que si la vierais os quedaríais locos de las películas que hay para enseñaros más que nada. El director Antoine Fuqua, de una joya para mí, que es esta, es básicamente Training Day, es para mí una joya, digamos, es de lo mejor que ha hecho para mí. Y aparte también, por ejemplo, más que nada también porque ligado a Denzel Washington, ha trabajado también, ha hecho también lo que es una versión cinematográfica de una serie que se llama británica, que se llama The Equalizer, el ecualizador, ¿no? Yo la vi en lo que sería la televisión autonómica catalana y hace ya tiempo que le hicieron. Es The Equalizer, una película que está bien, pero yo le pondría un 6, tampoco le pondría demasiada nota más, pero un 6 sí que le pondría. Deciros también que el cast, seguramente el elenco de actores es lo más importante de esta película. Deciros también que esto es un remake de una película que en sí era un remake de una película original de Akira Kurosawa, que era esta película, es Los Siete Samuráis, y hizo básicamente un remake ya John Sturges en el año 1960. No os puedo enseñar la carátula porque no la tengo dentro de lo que es un pack de Steve McQueen, tengo un pack de Steve McQueen y pues tengo esta película en este pack, Los Siete Magníficos. La verdad es que esa película para mí sí que era una gran película del oeste, es un icono seguramente para la gente que le gusta el cine de western, es una película que sería en un top 10 de las 10 mejores a mi gusto de ese género de western. Y esto es un remake, de a la vez un remake, como os digo, de una película de Akira Kurosawa del año 54, si no me equivoco. Deciros que el cast está gente como Denzel Washington, que aquí hace de Sam en Tilson, que para mi manera de pensar, es lo que sería en la clásica Yul Brynner, el papel de Yul Brynner, para mí sí que es el papel que aquí hace desde Washington, aunque los nombres sean diferentes, para mí es lo mismo. Chris Pratt hace un personaje que se llama Josh Faraday, que es un tío que es bebedor, le gusta jugar a cartas, es un poco un tipo de esto, es un tipo listo, ¿no? De hecho es el gancho humorístico de la película y un poco al ser el secundario, el segundo a bordo de los siete magníficos, yo lo compararía un poco con el personaje que hizo Steve McQueen en la original. Después de deciros también que tenéis a Ethan Hawke, que Ethan Hawke, como igual que Denzel Washington, son un poco actores fetiche para Antoine Fuqua, sobre todo desde Washington, evidentemente, pero Ethan Hawke también es fetiche, de hecho, porque trabajo con el primero que os acabo de nombrar en Training Day. Deciros que aquí es Goodnight Robbie Shaw, un poco, tiene algún pequeño detalle su personaje que me hacen pensar en Robert Baugh, el personaje que hacía Robert Baugh en la original, digamos en la anterior, en la clásica. Después ya empiezan a haber cosas raras. Después diré por qué son cosas raras. Billy Rocks perdón, el personaje de Billy Rocks es interpretado por Lee Byung-hun, es actor asiático, lo hemos podido ver en el desastre de Terminator Genesis. No sé si es una carta de presentación demasiado buena. Y por algún detalle de lo que hace su personaje en la película, lo ligo un poco a lo que era el personaje que hacía James Coburn en la clásica. Deciros después que hay personas como, por ejemplo, Manuel García Puijo o Ruijo, no veo bien lo que he apuntado ahora, Vázquez, que hacía Vázquez, que es básicamente un mexicano, hace un papel así de mexicano, que también, qué casualidad, un alemán hacía en la original, un alemán llamado Horst Buchholz, que de hecho era creo su primera película en América y que pues hacía de mexicano. No es que sean los mismos personajes, pero ligan un poco en muchos personajes. Después tenemos a Martin Sensmeyer, que yo no lo conozco de nada, que hace de indio,
llamado Cosecha Roja. Bueno, que este no tiene ningún tipo de semejanza con nadie del clásico. También tenéis a Vincent D'Onofrio, al cual os lo voy a decir, le han puesto una voz un poco aflautada, una voz que a mí supongo que intenta contrarrestar su presencia grande con una voz de pito, y la verdad es que queda horrible a mi gusto. Jack Jorn, que es yo he dicho que es como un homenaje a Bud Spencer, porque es un tipo grandote, buenazo, un poco loco y que da guantazos a diestro y siniestro. Me ha parecido un poco Bud Spencer, ¿no? Después tenemos también al personaje interpretado por Halle Bennett, una actriz que ha salido ya en The Qualizer con Antoine Fuqua, que es de hecho la persona que contrata a los Siete Magníficos, básicamente contrata al personaje desde Washington, y él va buscando después, acompañada por ella, a los demás componentes del grupo. Después también Matt Bomer, que hace Matthew Cullen, y que después os diré una escena en donde me recuerda al personaje también de Horst, que Horst Buchholz hizo en el, digamos, original. Deciros que, aparte de eso, tenemos el malo. Me dejaba el malo porque el malo sale 3 escenas en la película o 4, y la verdad es que aporta muy poco. Es el Peter Sarsgaard, que hace de Bartholomew Bogue, y que en la original sí que hacía un personaje que, aunque salía también 3, 4, 5 escenas en la película, la verdad es que da bastante más miedo que este amigo Bartholomew Bogue, que era Eli Wallace, que hacía de Caldera. ¿Por qué? Porque en la película original lo que tenían que salvar era un pueblo puesto en México, y aquí en cambio es un pueblo americano que está bajo el asedio de un especulador inmobiliario, parece, el malo, ¿no? Porque lo que quiere es echar a la gente y quedarse con las tierras y tal. O sea, un poco parecía un tío de estos de una empresa buitre de hoy en día. Quizás haya una lectura política desde la película, pero eso a mí ya me importa poco. Sí deciros que es un cast o unos personajes muy multiculturales, ¿no? Últimamente en América, la verdad es que no es que me moleste, yo creo que puede estar bien, pero están pasándose un poco a la hora de poner en un grupo coral muchas nacionalidades, ¿no? O sea, en la película original solo había un mexicano y ya está. No habían más nacionalidades salvo las americanas, porque todos los demás eran americanos. Iban a un pueblo mexicano a intentar ayudar a esa gente pobre. Aquí sí que van a un pueblo americano a intentar ayudar a la gente americana que quiere ser libre y quiere vivir su vida tranquilamente, contra un malo americano, pero va. Es como un chiste. ¿Saben aquel chiste de un ruso, un francés, un español y un americano van por un tren y tal? Pues lo mismo, pero en película del oeste. O sea, tienes un actor negro de color desde Washington, tienes a un asiático, a un coreano que tira cuchillas, tienes a un indio nativo, como si fuera de ahí, comanche o lo que sea, tienes después ya tienes a los blanquitos y ya está. Pero claro, tienes 4 o 5 digamos, razas diferentes. Dentro de lo que sería el género humano tienes colores diferentes. A mí la verdad es que eso no me acaba de gustar demasiado. Primero también porque no tiene que ver con el original. Eso es un remake de la película de los años 60. Por lo tanto, si es un remake de los 60, ¿por qué me metes tantos cambios? Después, que nadie se me enfade. Yo estoy a favor de que las mujeres tengan mucha presencia en las películas y papeles importantes. Pero una cosa es que tengan presencia y la otra es que hagan papeles que en el año en que está, digamos, la era en que está ambientada la película, esos papeles no existían. O existían en muy pocos casos. También deciros que básicamente, a ver, no hay ningún problema en que haya un personaje femenino fuerte, pero yo creo que Fuka tendría que haber sido más valiente, y si tenía que haber puesto a una mujer como uno de los Siete Magníficos, pues lo pones. Pero ponerme a la actriz esta aquí entre medias porque quiero que sea importante, pero no me acabo de atreverme a ponerla como Siete Magníficos, por lo que dirán.
Sí, total, y tienes un indio que no tiene nada que ver con los siete magníficos, y tienes un asiático tirando cuchillos y seccionando personas como si fuera esto, no sé, ¿me entiendes? O sea, Dexter, la serie Dexter. O sea, no sé, no. Hay cosas que no me han gustado por eso, porque creo que no se ha atrevido a hacer lo que él quería hacer. Después de hablaros de los personajes o de los actores, de lo que me recuerdan a mí de, de la original, también decir que no me han acabado de gustar demasiado algunos actores, como el humor de Chris Pratt. Creo que está bien que haya humor en la película, pero no que llegue un momento en que digas, joder, qué puto cansino. Y a mí me ha pasado con Chris Pratt. Yo me gusta mucho por ejemplo, Guardianes de la Galaxia. Me encanta Chris Pratt y la manera de humor, pero esto no es Guardianes de la Galaxia. Es una película que se supone que es seria. Se supone que es seria. Después deciros que el guión y cosas del guión no me han acabado de gustar. Por ejemplo, el desarrollo de personajes a mí no me ha acabado de gustar demasiado. O sea, hay dos personajes para mí que los desarrolla un poco, que es Chris Pratt y Denzel Washington sobre todo. Hay un detalle importante sobre el personaje de Denzel Washington que lo sabemos al final de la película, cuando si ese detalle que le dice al malo al final de la película, si lo hubieses visto tú en flashbacks durante toda la película, seguramente hubiese sido más carismático el personaje de Denzel Washington, o te hubieras involucrado más con los personajes. Chris Pratt, como os digo, a mí me ha molestado un poco, porque está bien que tengan una vis cómica. Por ejemplo, el juego que les hace a dos que está jugando una timba y le enseña la carta. La carta aquella que he elegido es esta. Ostras, sí, y les despista para cargárselos. Muy bien, perfecto, me gusta. Pero llega un momento, cuando más avanza la película, que más te cansas. Hubo una especie de conato con el personaje de la chica, de básicamente Halle y Bennett, que parece como si hubiera un interés emotivo, amoroso entre ellos, y por suerte la película no va hacia ahí, porque hubiese sido más larga de lo que es, otra cosa que no me ha gustado. Creo que 132 minutos para hablar de esa película sobran 20 tranquilamente. Igual hubiese sido una película que hubiese quedado incluso seguramente más redonda de lo que queda, porque no queda redonda. Después de deciros que el personaje de Ethan Hawke tiene algunas cosas buenas y otras que quizás no son tantas. Es un personaje dramático, y ese miedo que tiene a volver a matar gente es lo que me recuerda un poco al personaje que hacía Robert Baugh en la clásica. Para mí Ethan Hawke está bien, no está mal, no lo hace mal, pero todo es previsible en Ethan Hawke. Incluso al final, lo que pasa al final, cuando va a caballo e intenta ayudar a los demás, a un personaje en concreto, básicamente eso ya lo has visto en otro actor en la clásica, y por tanto ya te lo esperas un poco. Te extraña que Ethan Hawke en un momento dado desaparece de la acción, porque él no puede mantenerse allí donde está, y se va, y tú dices, Ethan Hawke no se va a ir ahora de la película y no va a volver. Es un poco previsible. Vincent D'Onofrio, como os digo, a mí eso de la voz que le han puesto no me ha gustado demasiado, porque aparte es un intento humorístico, ¿no? De ponerle humor al personaje cuando ya tienes a Chris Pratt haciendo coñas todo el puto tiempo. O sea, no es necesario. Y por ejemplo, personajes como el de Vázquez, el Cosecha Roja, Billy Rock, sí que están ahí, tienen su momento, tienen sus escenas de acción, pero tampoco importa mucho al final lo que les pasa, ¿sabes? O sea, no llegas a empatizar demasiado con los personajes. Entonces, comparando la verdad con la clásica, la verdad es que el carisma, eh, para mí, del tema de actores cae del lado, pues, de los Jules Brinell, de Steve McQueen, de James Coburn, de Charles Bronson, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es uno de los detalles seguramente que hace que esta película para mí no sea no correcta, sino no sea redonda, ni para mí todo lo que podría llegar a haber sido. También decir que Antoine Fuqua tiene un problema con lo que Hollywood hoy en día pide, que es básicamente que todo el mundo pueda ver la película. Llega un momento en que todo es PG-13, todo es para mayores de 13 años, donde pueden haber todo tipo de cosas en una película, pero no demasiada violencia, no demasiadas cosas. Por ejemplo, en películas de Tarantino se ven, por ejemplo, voy a enseñaros alguna película de Tarantino, como por ejemplo Los Odiosos 8, o por ejemplo incluso otra que a mí incluso me gusta más que Los Odiosos 8, que es Django. Las películas de Tarantino, la verdad es que
tienen más sangre y vísceras que la película que podéis ver, y la verdad es que con la escena final, que son casi 35 minutos de tiros y tiros y tiros y tiros, la verdad es que hay muy poca sangre para lo que podría haber sido, y eso para mí es una cosa negativa, no es una cosa positiva en lo que sería la película, a mi entender. En detalles después del clásico un poco trasladados a la versión actual, y no porque quisieran hacer, digamos, ¿cómo os diría? No porque lo que quisieran hacer, o un homenaje, yo creo que es porque han dicho, a ver, si no ponemos nada nos van a decir que se parece poco, si ponemos mucho nos van a decir que es una copia, por tanto vamos a poner cosas, ¿no? Detallitos. Por ejemplo, como os digo, el tema de Faraday. Faraday, hay un momento en que coge unas cartas y con otro personaje y le dice, coge esta carta, intenta coger la carta. Y el tío intenta coger la carta y dice, no, más rápido. Esa escena recuerda muchísimo a una que hay en la clásica con Yul Brynner intentando descartar al personaje de Chico, interpretado por Holmes Buchholz, donde no lo hace con cartas, sino con las manos. Le dice, pon las manos así y da una palmada. Intenta darla más rápido. Y hace exactamente lo mismo. O sea que es más o menos una versión moderna de la escena de Yul Brynner con Josh Buchholz en la anterior, digamos en la clásica, ¿no? El tema de que Hound tenga miedo, como dicho ahora hace nada, también recuerda, como os digo, al personaje de Robert Baugh. La escena de presentación de Billy Rocks, con el duelo en aquella especie de cercado, seguramente donde hay caballos salvajes, esa escena donde nos presentan al personaje interpretado por el actor asiático, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que os puedo mirar tranquilamente, Lee Byung-hun, eh, esa escena es casi clavada a la escena de James Coburn, que sirve de presentación del personaje de James Coburn, haciendo lo mismo a un tipo que le molesta hasta tocar las narices suficientemente como para hacer un duelo entre un tío en pistola y él con una navaja. Aquí, para mí, también hay un error, en cierta manera, que es que hay demasiadas navajas, demasiados cuchillos. El tío tiene como una especie, es como si estuviera en Masterchef, o sea, salen una de cuchillos y dices. En cambio, James Coburn tenía dos, creo, no me acuerdo si eran dos o una navaja, típica navaja que aprietas y sale así, automática, y con eso ya se va, ya tiene suficiente. No sé por qué nos meten aquí una especie de arsenal como si fuera Chicote en su programa. La verdad es que no me acaba tampoco de gustar demasiado. Después, en cambio, tienen ocasión de recuperar frases míticas, como por ejemplo el de James Coburn y Josh Buchholz, donde se está escapando un forajido, un matón de caldera, y coge la pistola el Coburn y hace ver que dispara y se carga al tío, pero a una distancia larga, ¿no? Y el Buchholz le dice, joder, Dios, este es el mejor tiro que he visto nunca. Y dice el otro, el mejor, el peor. Y yo apuntaba al caballo. O sea, cosas así no se ven en esta película, ¿me entiendes? Otra cosa que no se ve, por ejemplo, hay un momento en que están todos reunidos y claro, el joven, el chico, no chicote, chico, que es, como os dijo, Josh Buchholz, están hablando y le dice, bueno, es que claro, él es joven, quiere ser pistolero, y los otros que están sentados en el pueblo empiezan a decir cosas que no tienen por culpa de ser pistoleros. Eh, por ejemplo, Jules Brunel dice, yo no tengo personas que te esperan para darte un abrazo o para que vuelvas a casa, ninguno. El personaje por ejemplo, de Bauk dice, enemigos a los que aguantar un insulto, ninguno. Se queda Jules Brunel, ¿cómo ninguno? Y el otro le contesta, vivos. O sea, cosas así no hay en esta película, no hay ningún discurso ni ninguna conversación que yo recuerde que me ha hecho decir, joder, tío, esto es cine totalmente. Esto es una copia, quizás, podría decir una copia de la anterior, pero queda bien. No, es que no queda nada bien. Por eso os digo que no me acaba de gustar demasiado. También hay referencias, como no, a otras películas, eh, porque es normal. En el inicio del film, donde vemos, digamos, la presentación del malo, de Bow,
hay una especie de corrillo un poco en el pueblo y va matando personas, ¿no? Eh, Vamos a enseñaros, o os enseñaré una película donde también pasa algo parecido, y de hecho es una película que a mí me ha gustado más que esta película, que se llama, también es del oeste y hace poco que ha salido, a ver si la puedo poner en un sitio donde se vea bien, que es The Salvation, ¿no? The Salvation para mí es una película, sí, serie B. Matt Mikkelsen, sale Eva Green, sale Eric Cantona, sale por ejemplo Jeffrey Dean Morgan, que es el que hace ahora personaje de Walking Dead, Negan. Y la verdad es que es una película de serie B, pero que queda muy bien como película, ¿no? Des, por ejemplo, eso que os digo, esta escena ya sale también en esa y en otras que ahora no me acuerdo, evidentemente, no voy a acordarme todas. Algunos planos de cerca, donde vemos los ojos de Washington y algunas otras cosas, recuerda un poco a los films de Sergio Leone, quiero decir, ¿no? Un poco también. También hay algún plano amplio y ancho que podría recordarnos a las películas de John Ford y las películas de las escenas de acción, y os voy a enseñar uno, por eso me ha hecho un poco, recuerdan muchísimo, el final por ejemplo, es lo que recuerda más a la película Grupo Salvaje, por aquí, me equivoco, Grupo Salvaje de Sam Peckinpah. Claro, el final parece Sam Peckinpah. Tienes algunos planos que parece Sergio Leone, parece otros que se parece John Ford, parece otros que son películas diferentes. Entonces, claro, tienes un pequeño problema en un momento en que tú te vas recordando otras películas la película. Sí, es un homenaje al cine del oeste y la quería hacer así. Yo no dudo que quiera haberlo hecho así, pero a mí, claro, yo este cine ya lo he visto. ¿Entiendes? Entonces ya lo he visto, no es necesario que me lo vuelvas a mostrar porque ya lo he visto en otras películas. Yo quiero que si tú haces un remake de esta película, me hagas un remake bien hecho de esta película. No digo que sea copia, pero sí un remake tal cual como debe ser, no que haya de los 7, por ejemplo, 4 que puedas conocer bastante bien y otros 3 que no sabes ni quién puto son. O sea, entonces ya dices, vamos mal. Resumen, porque ya estamos acabando, sí que os voy a enseñar películas que, por ejemplo, del oeste últimamente, de estos últimos años, a mí me han parecido peliculones. Por ejemplo, de Grid, voy a enseñarla mejor, un poco aquí, de Grid, que es básicamente también es un remake de una película de John Wayne, aquí con Jeff Bridges, Matt Damon y Josh Brolin, peliculón, esto es un peliculazo. Deciros también que, por ejemplo, los malos o una parte de los forajidos de Vogue me parecieron también parecidos a los que salen al final de la película del Jinete Pálido de Clint Eastwood. Eh, También tenemos otro tipo, evidentemente no estamos hablando del western solo porque es una mezcla entre western y terror, ¿no? Por ejemplo, esta película me ha gustado más, me ha gustado bastante más que esta película que he visto ahora, de los de Magníficos, Bone Tomahawk, con Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox y Richard Jenkins, por ejemplo. Es una mezcla entre media película es western y media película es terror, gore, un poco. Me ha encantado. Y otro, evidentemente no es el western tradicional, es otro estilo, pero evidentemente El Renacido ha sido una película que me ha gustado 10.000 veces más que esta película en Tom Foca, al que os digo adoro, porque tengo Training Day, que para mí es una de las mejores películas que se han hecho últimamente y que más me gustan a mí. Por lo que voy a hacer un resumen, digamos, es el remake menos malo para mí de 2016. O sea, tenemos o sea, no es el peor remake que se ha hecho. Para mí el peor remake que se ha hecho es Ben-Hur. O sea, Ben-Hur es un puto desastre de remake. Es una mierda increíble. Por ejemplo, guardaespaldas, no. Cazafantasmas para mí también es otra mierda bastante grande. Y en cambio esta película no es una mierda. Creo que se puede aprobar. Por tanto, os voy ya diciendo la nota después del resumen. Por ejemplo, a lo mejor para mí un par de escenas de acción, si no he hablado de ellas, hablaré rápidamente. Cuando llegan al pueblo, donde se encaran con el sheriff y sus ayudantes, esa escena es brillante, está muy bien hecha. Y cuando desde Washington entra en un salón a buscar a un personaje, que después cuando sale enseña un papel porque le están apuntando 10 rifles a la vez diciendo que él es agente que puede no sé cuántos territorios, que de hecho también si os fijáis en la película Django también el personaje Christoph Waltz hace algo parecido cuando se carga un sheriff en un pueblo. Como os digo, muchas referencias a otros films. Y lo peor para mí, que nunca llega a ser épico, que no desarrolla los personajes como podría haber desarrollado, que bebe de demasiadas fuentes, que
digamos, el humor sobrepasa digamos, lo deseable, y que en general para mí no es más que otro western. Por tanto, como pincha como remake, no podemos ponerle más que un 5 de nota, y es lo que ponemos, un 5 de nota, que básicamente son 2 estrellas que seguramente vais a ver pronto por estos andurriales de aquí. Pues nada, esa ha sido nuestra videocrítica sobre una película que me ha defraudado bastante. Esperaba bastante más de Antoine Fuqua y creo que tendrían que haber sido un poco más valientes de lo que han sido. Volveremos con otra videocrítica para Fanzineblog 2. Jordi Curto, gracias por vuestra compañía y por haber visto este vídeo. Si queréis, en el canal tenéis más vídeos para ver. Espero que os haya gustado y volveremos más adelante con más videocríticas porque hay muchas películas interesantes que comentar. Bye, carpe diem.